Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 7:19. Don Alberto Mayol, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Parece que fuera ayer que nos vimos. Muy buenos días. Sí. En términos laborales fue anteayer. Anteayer. Fue anteayer, exactamente. ¿Cómo estuvieron los festejos 18 o no eres muy de...? No, estuvo muy fiestas? No, la verdad es que eso, poquito. El domingo hicimos un asado en la casa, pero chiquitito, con un par de personas y el resto del tiempo... Descansar. El bebé. Claro, verdad. Descansar entre comillas. Descansar. Ya, pero todo bien. Sí. No, fantástico. Así que, nunca me había pasado, pero necesitaba descansar. Y ahora hay otras labores incorporadas en tu vida, sí, Alberto. Sí, pues son 3 niños y toda la cosa, entonces me imagino más complicado. Ya, pero pudiste, yo creo, seguir el detalle de las tradiciones propias de estas fechas, aunque no por televisión, digamos. TVU, por ejemplo, fuera de las pantallas. O sea, yo creo que comprender uno trabaja en ciencias sociales tratando de entender ciclos, digamos, porque si no, como la realidad no se puede hacer experimentalmente, entonces uno trata de ordenar datos que están en ciclos. Por ejemplo, no sé, cuando uno habla de abstención electoral, la gente te dice, no, pero es que el voto voluntario. Sí, es cierto que el voto voluntario generó un efecto cuando apareció, pero resulta que la tendencia a la baja es previa al voto voluntario y entonces hay un ciclo de baja, qué sé yo, que solo se revirtió, primera vez que sube fue la elección anterior, porque había una tercera coalición que en el fondo proponía una especie de superación del ciclo existente. Entonces se mejora el dato muy modestamente, lo que revela que no era una cosa demasiado consolidada, ¿ya? Entonces uno agarra ciclo. En este caso, si uno mira desde el 2009 en adelante, uno empieza a ver caídas sistemáticas de distintas instituciones en términos de legitimidad. Claro. ¿Ya? Siendo el 2011 el año crítico porque se cae, por un lado, con Caradima la Iglesia, que cae 27 puntos en las mediciones, una cosa así que como Richter 8. Claro. No, o sea, es lo que marca ahí lo increíble es que estuviera tan alta antes. Bueno, está bien. Eso, digámoslo. Está bien. Solo mantenido a largo un velo de ocultamiento de casos. Pero si uno mira el 2011, se cae la oposición de entonces, la concertación, cae el gobierno de entonces, cae prácticamente todo, quedan de pie Carabineros, Fuerzas Armadas, que caen después. Entonces tú empiezas a ver que efectivamente el ciclo empieza a comerse toda la base institucional. En medio de estas cosas, ante los temores de crisis institucionales, los instituyentes destruyen las instituciones. Por ejemplo, cambian el discurso del 21 de mayo. Dicen, no, porque hay protestas, entonces se ve tan feo, se ve tan espantoso, y qué sé yo, entonces lo cambian y ya el discurso presidencial no vale nada. Claro, absolutamente. Claro, mucho más desapercibido. Y entonces, por lo tanto, claro, efectivamente no hay tantas protestas, o las hay pero a nadie le importa, y tampoco hay discurso. Lo cual puede ser muy conveniente para las instituciones cuestionadas. Lo cual puede ser muy conveniente para las instituciones cuestionadas, para las personas que están cuestionadas en ese contexto, pero que a la larga lo único que hace es destruir la capacidad de la institución. A ver, antropológicamente, ¿qué hace una institución? Una institución lo que hace es una liturgia, ¿no? Que controla las energías de la sociedad. Las regula. Las centrífugas, ¿no? Claro, exactamente. Las vuelve centrípetas. Exacto. Entonces trata de organizar la sociedad en ese sentido. Cuando no te empieza a fallar la institucionalidad, tú no tienes repertorio, si no tienes instituciones, para poder entonces conducir la sociedad. Bueno, en este contexto... El clásico caso de las familias que arreglan sus problemas en la comida, en el almuerzo el fin de semana. Exacto. Y que cuando se enferma el papá y no hay comida el fin de semana, las cosas solo empeoran. Claro, exactamente. Sí. Porque la única instancia que tenía se destruyó por ese motivo. O los matriarcados, donde la abuela, o qué sé yo, que era la que mitigaba los daños. Y entonces está lleno de estos elementos. Bueno, después en las herencias se ve esto, muy claro. Sí, en la herencia se ve estaba pensando exactamente lo mismo. En la herencia se ve esto. Entonces, bueno, mirando todo el escenario, hoy día tenemos con claridad que de repente alguien dijo, oye, pero ¿qué vamos a hacer con el Te Deum?
porque con el cardenal Echati impugnado, con la iglesia en las condiciones que está, los laicos afuera de la iglesia dejando la escoba en nombre de Cristo, pero sin la iglesia, ¿ya? Qué sé yo, todo el asunto. Entonces, bueno, no la transmitamos. Claro. ¿Y qué decimos para no transmitirla? Entonces empiezan a buscar argumentos, como jugamos al juego en esta sociedad de mercado que el dinero es muy feo, ¿ya? Entonces echamos la culpa a la plata. Obvio. Entonces se inventa todo un juego ridículo en el cual se le pide a un canal que diga que en realidad no puede transmitir si no hay un pago, ¿ya? Bueno, a dos canales, uno que está en manos de la institucionalidad política, el otro que tiene un contrato con la iglesia. Está vinculado. Está vinculado, claro. La iglesia se lo vendió, ¿ya? Y quedó con un contrato asociado que establece ciertos requisitos y condiciones. Bueno, entonces... aquello de evangelizar, ¿no? Por ejemplo, la evangelización y otras cosas. Entonces en ese contexto uno dice, ya, ok, se pide ya, ok, ¿sabes que esto no podemos financiarlo? Entonces vamos a exigir que los canales entonces autofinancien. Los canales dicen no, nosotros no podemos correr con esto es un gasto de otras personas, no lo pagamos, por tanto no se transmite. Claro. Y lo que pasa es que... Después de sacar cuenta de los últimos 25 años nos damos cuenta que estamos perdida con esto. O sea, claro, que antes se supone que lo financiaba la autoridad. Exactamente. Sí. Exactamente. No los canales. Exactamente. Entonces, ahora, a ver, todo esto es en la lógica de lo que se dice, porque en realidad nadie sabe... No tenemos ninguna evidencia, ni creo que por transparencia podamos conseguirla, de que alguna vez el Estado pagó a los canales por estas transmisiones, ¿ya? Porque además, no nos olvidemos que si el Estado le pagara por transmisiones a canales de televisión, igual sería un poco en el límite de lo legal. Sí, porque una cosa es que tú contrates publicidad y otra cosa es que tú pagues por transmisión contenido, porque eventualmente en ese contenido pasan cosas polémicas y qué sé yo, que el canal entonces está invitado, combinado a que no se transmitan y cuestiones por el estilo. Entonces, incluso si así fuese, o sea, porque como uno dice, pero que paguen los involucrados, pero los canales de televisión, la gracia es que justamente no le piden a las noticias que paguen para salir en la noticia. O sea, sería muy grave que encontráramos que un canal recibió un pago para promover el turismo en la 11ª región, ¿ya? Por parte de una autoridad de la zona. Tiene hasta nombre, se llama como periodismo financiado, como periodismo financiado, ¿no? Claro, como infomercial. Entonces, pero en el noticiero sería feo que apareciera como noticia. Entonces, por lo tanto, esto también es discutible. O sea, si sabemos que efectivamente se pagó, también es discutible. Zapato chino se llama esto. Cuando uno ya se metió en un zapato chino y entonces tienen que empezar a explicar por qué pagó, por qué no pagó, por qué no se va a pagar por la parada militar o por qué sí se va a pagar por la parada militar, ¿ya? Y lo que significa es que la institucionalidad no es capaz de hacerse cargo de sí misma, no es capaz de existir por sí sola, no es capaz de explicarse por sí sola. Eso es lo importante. Lo importante es que la institucionalidad ya no es capaz de autojustificarse, que es lo mínimo que necesita. Claro. Porque después resulta que la institucionalidad necesita autojustificarse primero y luego justificar al resto. Sí. Para eso está. Sí. Y resulta que ahora... está justificada, puede ordenar la vida al resto. Exactamente. Digamos. Pero resulta que no está ni siquiera internamente justificada y nos encontramos con una situación entonces de desnudez de la institucionalidad, que es cuando uno le ve, digamos... las patitas en el disfraz y se nota que efectivamente entonces todo este vestuario, o sea, esto es como el dragón chino que se nota que son 15. ¿Por qué no se transmite lo que pasa en el baño de La Haya? Porque naturalmente uno perdería un poco de respeto con los jueces si los ve festinando, riéndose entre sí, qué sé yo. Otra vez Chile y Bolivia. Claro. Otra demanda más. Ahora están peleando por un río, estos pirujas. O sea, quizás, por ejemplo, una gran escena cinematográfica de la película de Neruda, de Larraín, es el inicio, cuando están en el baño del Senado, Neruda y los senadores. Sí. Es probablemente la mejor escena, porque es profundamente... porque produce una transparencia, ¿ya? Sobre sobre el peso de la institucionalidad, sobre lo que significa la institución en su vida cotidiano vivir, ¿ya? Entonces,
puede que no haya sido ese el clima en el baño del Congreso, ¿ya? Pero eso ya revela, desnuda la situación. Esto lo que estamos viendo es efectivamente una institucionalidad que no es capaz de vérsela consigo mismo. Está pasando con otra noticia que anda avanzando soterradamente, que es el conflicto que tienen por las declaraciones que tienen que dar como imputados Javiera Blanco y José Antonio Gómez. Claro, en el caso Sename. En el caso Sename. Desvío de fondo, en el caso desvío de fondo, en el caso alteración de cifra. Exactamente, no en el caso de alteración de cifra, ni está relacionado con los accidentes y situaciones, abusos, qué sé yo, sino que desvío de fondo. Bueno, resulta que tenemos un problema nuevamente porque la institucionalidad está siendo cuestionada por los mismos exministros que nombraron al fiscal nacional y qué sé yo, ¿ya? Y tienen un problema grave, porque resulta que ellos están diciendo que el fiscal a cargo ha filtrado información, ¿ya? Y hacen una serie de descargos respecto a lo que iba ocurriendo. La cosa es que Gómez ya declaró y no ha declarado todavía Javiera Blanco, ¿ya? Entonces se está moviendo toda la maquinaria y la maquinaria es visible hoy día. Todo esto hace 10 años habría pasado como una cosa soterrada, qué sé yo. No nos habíamos enterado que estaban imputados, no nos habíamos enterado de nada probablemente. Pero hoy día... claro, los medios no lo hubieran destacado para nada, no era algo relevante. Exactamente, pero hoy día tenemos el asunto en la desnudez total. Vamos a una pausa, pero Alberto Mayol se queda aquí, sí, espera, por favor. Aquí el punto de vista se escucha desde muy temprano. Estás en el Sonar Informativo, en el 105.3 FM. 7:33, estamos de regreso en este Sonar Informativo. Así es, y solo para cerrar el tema del TDU, más allá de lo que haya pasado realmente por la no transmisión televisiva, ¿se justifica transmitir por televisión estos TDUs evangélicos y ecuménicos? Probablemente no. El punto es que si no se justifica habría que sacar todos los feriados religiosos. Entonces una cosa lleva a la otra, porque si uno dice complicado. Ya, ok, no, ahí pasamos la liturgia, es distinto, ahí pasamos de la liturgia religiosa a la liturgia civil, digamos. Bueno, se puede cambiar por otro feriado, o sea, podría ser el día del nacimiento de Neruda, de Gabriela Mistral, o sea, no... Esas costumbres extranjerizantes de algunos países. No, si los países... En Uruguay la Navidad se llama el Día de la Familia. De hecho, Navidad se llama el Día de la Familia. Y Semana Santa se llama Semana de Turismo. De verdad, no estoy mintiendo. Desde que se separó la Iglesia del Estado, ¿qué es esto de los festivos se mantienen, pero con otro nombre? Todo mira, a ver, durante un tiempo en algunos países de la órbita soviética, no se hizo en la Unión Soviética precisamente, pero se alcanzó a hacer de establecer el bautizo y el matrimonio socialista. Porque no, la gente estaba, una de las cosas que le molestaba de no tener religión oficial y no estar con la iglesia ortodoxa, qué sé yo, era que no tenía los ritos. Entonces dijeron, bueno, pongámosle los ritos, ya, si está bien. Con una olla y un martillo. Si necesitan eso, le ponemos, tenemos banderitas de otros colores, o sea. Entonces claro, efectivamente, si uno dice, ok, se justifica, no se justifica la transmisión, bueno, si se considera que es parte de la tradición nacional, ¿ya? Y efectivamente además tiene público interesado en aquello, porque lo que pasa, claro, que la gente se sorprende un poco de la tradición de que haya tenido tanto rating. No es que la gente se siente con palomitas de maíz a ver la parada militar. La tradición chilena se estableció como un imaginario, aunque uno no haya ido prácticamente nunca, ¿ya? Un imaginario de que uno va al Parque O'Higgins, ve la parada mientras come. Y lo que pasa en muchas casas, históricamente, es que se pone una tele al lado del asado. Claro. Y se pone de fondo, se queda de fondo. Miren los aviones. Mira ahí los perritos, los timbales. Claro. Y además que es entretenido porque veis pasar por tu casa los aviones y después lo veis pasar por la pantalla. Entonces, esas cosas que la gente, eres parte del asunto. Eres parte del asunto. Entonces, todas esas cosas que naturalmente al espectador le interesan. O que le interesaban en la era predigital. Bueno, claro. Digámoslo. Pero en términos de rating, estaba justo buscando el dato. Los 3 canales, ¿no?, que transmitieron, claro, pero en promedio obtuvieron 30 puntos. Los tres canales en conjunto. Mientras el que no lo transmitió, 3,7 puntos de rating. Mira, entonces claro, uno dice,
probablemente se queda como una imagen de fondo, pero la gente entiende que en unas fiestas patrias eso es parte de la tradición y se hace, o sea, no es como del titular del día siguiente, impecable para militar, impecable, que ha ido mutando. Ahora lo estoy mirando. ¿Cuál es el titular? El lunes es el desfile de Arpía. ¿Por qué? Porque Arpía, el nombre de combate de la piloto de un bloque. Una piloto, sí, Bernardita. El feminismo. Claro, impecable Arpía, digamos. Impecable Arpía. Notable que le pongan Arpía como un destacado. Claro. Presencia femenina y debut de helicópteros Black Hawk marcan parada militar. Digámoslo, las pensiones de gracia son los 20%. No sé por qué diablos las pensiones de gracia pueden ser más importantes que la parada militar, ¿no? Y ese, hay que decir, claro, que ese fue el titular principal. Claro. Sí, además es incomprensible porque solo 20% hay que estar demasiado informado para entender qué significa eso. Y solo 20% se entrega a personas naturales. Cuando tienes el imaginario de que en realidad el público no está interesado en lo que tú no estás interesado, pero tampoco está interesado en lo que tú sí estás interesado. Y la parada militar con mayor presencia femenina también es que de nuevo el Mercurio titula con Corea del Norte. O sea, Trump lo hizo bien. O sea, no hablemos lo que nos dice. Y no hablemos de esto. No hablemos de esto. No hablemos de esto. Con la esto pasó, ya se superó la situación. ¿A qué vamos a seguir? El problema es que vamos a hacer el próximo año o 2 años más cuando queramos transmitirla. Me da la sensación de que esto empieza a ser como la FISA. FISA. Sí, la Feria Internacional de Santiago. Que no lo conocen. Maca nos mira con rostro de ¿qué es eso? En algún momento, en el Chile de la dictadura, además, la FISA era como el gran... la gran ventana al mundo. Venían expositores con tecnología, San Fernando, de distintos lugares importantes del mundo. De alguno que otro importador chino al que se le había quedado un container en Valparaíso lo traía para acá y mostraba el puntero láser, que era como la gran novedad. Claro. Y claro, durante generaciones ir a la FISA fue un must para todo el adolescente, joven y papá chileno. Un paseo que hacíamos desde San Fernando, digamos, venir a la FISA. El momento del papá chileno. Claro. El momento. Y niños, vamos a ir a la FISA. O a la FIDAE. La FIDAE, por último, tenía aviones. Sí. Y no sé. Lo malo se rompió cuando le pusieron FIDAE y no FIDA. Porque decía espacio y espacio no tenía nada. Espacio para caminar. Tenía aviones nomás, no llega y dice, ¿dónde está el espacio? Una cápsula, una réplica de alguna cosa. Cuando le ofrecen espacio. Por último, no sé, nos podría haber conseguido, claro, algún de cosmonauta soviético, una cosa así, pero no. Y sin embargo, la parada militar y sobre todo el Te Deum son hoy día algo que la generación de periodistas viejos, como yo, mirábamos para ver las cuñas, no porque nos interesara mucho, y para ver el ridículo que hacía la autoridad religiosa dándole lecciones de moral, que no tenía, aún, porque digámoslo, ¿sabes? Está en Twitter por ahí, nos dice como Te Deum ecuménico con 7 obispos investigados por delitos sexuales. Te Deum evangélico con el ministro de fe, digamos, no sé cómo se llama el predicador de los Eduardo Durán. Investigado por delitos tributarios. Y lavado de activos. Desfile militar, carabineros y militares investigados por fraude al fisco. Entonces nos están cayendo las instituciones por todos lados y quedan en el imaginario como algo que fue importante, pero que ya definitivamente dejó de ser. No, y fíjate que, y nuevamente, además, no nos hemos referido al evangélico, pero en el evangélico pasó algo muy importante. Y es que, ¿cómo le explica ahora? No nos olvidemos que hay un grupo que tiene controlada la imagen pública del mundo evangélico en Chile. Ese grupo, está metido en líos tributarios. Que está metido en líos tributarios y que, en fin. Bueno, pero ellos habían hecho una campaña muy, muy fuerte en contra del cambio registral de sexo y ellos consideran que Piñera los traiciona. Luego que Piñera los traiciona, ellos entonces arman un gran escándalo públicamente con protestas y qué sé yo. Y para el Te Deum evangélico se esperaba entonces un gran golpe en contra de alguna muestra de ese enojo, porque ya habían sido muy hostiles con Michelle Bachelet, no nos olvidemos, y no ocurrió nada. O sea, se inventaron un mecanismo, ¿ya? Hubo una cita pero rebuscadísima,
¿ya? A un personaje de la Biblia que había traicionado el sentido original, pero contaron la historia incluso previa a la tradición del sentido original, o sea, contaron la historia sin el pecado cometido. Caín tenía razón, una cosa así. Claro, ya mató a su hermano, pero al final del día tenía razón y Dios lo sabía, porque todos lo saben, esto es designio de Dios. Una cosa así. Claro, como los teólogos que siempre dicen que Judas no cometió ni pecado alguno porque era parte de la profecía, parte del plan que hiciera lo que tenía que hacer. El rol que tenía. Claro, el rol para ser grande a Cristo tenía que ser traicionado. Entonces al contrario, fue el que pagó el costo, porque él entiende que con ese acto él se va al infierno. El más sublime de todos los apóstoles. Exactamente. Entonces tiene todo este juego, pero resulta que no vimos ninguno de los conflictos que se esperaban por parte del mundo evangélico. ¿Y qué hace ahora ese tipo cuando llega donde sus feligreses y le dice, oye, pero no, le dimos duro al gobierno? Y le dicen, no le dieron duro al gobierno. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esto simplemente consolidó la situación. Lo que revela una articulación política que se fue construyendo por mucho tiempo, que es muy, muy concreta entre la derecha y el mundo evangélico. La bancada evangélica. Claro, y el mundo evangélico no son las personas que siguen a estos pastores evangélicos, sino que son ciertos grupos de pastores evangélicos que tienen tomado medios de comunicación, teatros de todo el país, que dejaron de ser teatros y cines para ser centros religiosos, en fin, y bueno, y radios AM y algunas FM, ¿no? Que yo las escucho, debo decir. Para mí el horror viscoso en una carretera jugando con el selector y que me toque una radio religiosa. Es que hay uno que es muy divertido. Siempre lo escucho, que hay uno que es ex carabinero. La combinación perfecta. Sí, no, y tenía en plena campaña había un anuncio de una prédica que estaba cortado y se usaba como avisaje, que decía, y vendrán tiempos mejores, decía. ¿En serio? ¿Así? Ahora, ¿hasta cuándo se sostiene esto de tener una institucionalidad política articulada como la bancada religiosa, la bancada evangélica, que es, evidentemente, esto es, o sea, perdónenme la falta de delicadeza para decirlo, un negociado maravilloso entre partidos políticos con poca representatividad y evangélicos con mucha representatividad, que dicen, ya, yo te banco la campaña y vos votáis alineado conmigo y te permito además que en ciertos temas tú impongas tu criterio que tiene que ver con la ley de identidad de género, porque es eso, es una transaca, un negociado de mercado, así de mercado con tienda en el suelo, digamos, yo te doy, tú me das. ¿Hasta cuándo se sostiene la supuesta comunidad política entre ambos intereses? No, se sostiene hasta que el mundo religioso primero empieza a tener costos y empieza a perder los beneficios. Por ejemplo, toda esta situación, aunque tú digas que se portaron bien mis senadores, mis diputados que votaron en conciencia, ¿ya? Pero si no ganaron, si no fueron capaces de ganar, claro, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve prestar ropa testimonialmente? Porque claro, tú puedes tener a tu 10% del Congreso súper alineado, pero el 10% del Congreso. No, la gracia es un 10% del Congreso 49, pero claro, se te escapan velolio por una claro, punta. ¿Y quién más? ¿Y cómo no pueden controlar a un diputado? O sea, entonces se les empieza a complicar cuando ya no hay resultado. Porque ellos tienen que... A ver, uno de los grandes problemas de la administración del carisma, es el problema de todas las religiones que tienen alguna base carismática, ¿ya? Que el carisma es inestable, claro, y depende mucho del resultado. Claro. Entonces... ¡Qué horror! Entonces, y en algo que no habíamos comentado que tenía que ver con el Te Deum evangélico, que hasta cierto momento había pasado sin mayores polémicas. Hubo una protesta afuera cuando llegó el presidente Sebastián Piñera, que le gritaban traidor por tema de la identidad de género, pero al interior no pasó nada tan complejo como lo que ocurrió en el último Te Deum anterior a con la expresidenta Michelle Bachelet. Exacto. Tema de identidad de género casi no se mencionó a lo largo de eso, pero el problema fue al final, cuando un grupo de periodistas se acerca para preguntar sobre el tema de la investigación por lavado de activos y tema tributario al obispo Eduardo Durán. Y ahí, no sé si ustedes vieron la fotografía, cómo agarran al periodista, al de Radio Bio Bio, si no me equivoco,
y lo toman y le tapan la boca, y fue tanto el que incluso terminó con un esguince cervical, A ver, ¿qué impidiendo que hiciera la pregunta. Perdón, yo sé que esto me un caso, no sé, ¿qué quieren estos hueones así? O sea, ¿cómo se te ocurre vaya a tener una manga de patoteros al lado de un tipo que tiene para que... parar al periodista? Para parar al periodista. Eran O sea, los guardaespaldas del... no somos una patota de matones, gorilas. ¿Cuál es la historia así? Guardaespaldas de un... A ver, ¿dónde se ha visto que ande una autoridad religiosa con un guardaespaldas? Para hacer una pregunta que tenía que ver con la contingencia, que es esta investigación que está enfrentando. Obvio, claro. O sea, si una autoridad de cualquier tipo tiene la patudez de pararse a dar lecciones de moral, lo que menos tiene que hacer, según el manual de autoridad, responder preguntas, o sea... Y no es de cagüinos, de especulaciones, sino que es algo que está formalmente además siendo que no le cuesta investigado. nada, va y dice, porque además entenderá esa persona que si no se declara no apto para hablar dada esta situación, entenderá que le preguntarán. O sea, le van a decir, oye, usted, qué sé yo, entonces, bueno, es una investigación que se está cursando, nosotros consideramos que está profundamente equivocada, pero entendemos que eso depende del Tribunal de Justicia, listo, y se acabó el problema. O sea, era una cosa así. Y responde, no, pero es que, sería. Es que la gravedad del asunto radica ahí, que en lugar de salir y enfrentarlo con una frase preparada hace 2 semanas, esto es un proceso que está, ya demostraremos nuestra existencia, ¡tan, tan! Sigamos con otra cosa. El tipo viene y te pone una manga de gorilas que te sacan al periodista. Ahora, a mí me parece grave, muy grave, que esto ocurra en una circunstancia donde está el presidente delante. Que el presidente es el primero llamado a responder. O sea, señor presidente, usted tiene que responder al presidente. Y los monos que están al lado del pastor evangélico impiden. Hay alguien que se ha puesto por encima del presidente. Exacto. En una reunión donde está la máxima autoridad del país y un representante de algunas iglesias evangélicas metidas además en líos tributarios, este tipo se ha puesto por encima del presidente. Dice, él responderá preguntas, yo no respondo ni una weá. Para eso tengo los monos estos acá al lado mío. Es que yo creo que ahí hay cosas que son de uso y costumbre y que hay que ir acostumbrando a las autoridades. Yo creo que el periodismo en los últimos 10 años en Chile se ha ganado ciertos derechos que mucho tiempo no tuvo y tenía que andar pidiéndole disculpas a los políticos para hacerle preguntas. Sí, claro. Y eso tiene que penetrar en otros ámbitos. Ahora, igual sería bueno, a mí no me gusta hacer legislación por todo, pero me parece que alguna vez me tocó que me estaban entrevistando para radio y televisión francesa y alemana y me preguntaban que querían contactar a ciertos ministros y no le habían contestado. Entonces me dijeron, nosotros hemos aumentado el tiempo de este viaje a 1 mes, a 2 semanas para poder entrevistarlo, y me decían, y no me han contestado, ¿qué puedo hacer? Me pedían el consejo. Entonces yo decía, no tengo idea, o sea, no tengo la menor idea. Y me decía, pero ¿cómo? ¿No hay una ley que los obligue? Me decía, no. Bueno, vaya así, me decía, o sea, tienen la obligación de contestarte en un tiempo determinado, tienen que decirte si no van a contestar ellos, quién va a contestar y la razón por la que otro va a contestar y no ellos. Que es la clásica, por problemas de agenda tenemos un subsecretario que se encarga. Pero que tiene que ser competente en el tema. Y si es una entrevista política, tendrá que agendarla en algún punto, en algún momento, y tiene que dar respuesta siempre. Y tiene tiempos para ello. Entonces, esos son requerimientos que podemos considerar básicos. Naturalmente, un medio de comunicación existente, digamos, real, tiene que tener derecho para poder tener acceso a las fuentes. Ok, son las 7:49. Sí. Vamos a la música. Hasta aquí llega. Yo me marcho. No te queremos echar. Todavía que sí. No queremos. Lo digo porque quedan hoy unos minutitos para conversar de deporte. No queremos ser culpables de una crisis familiar. No, está bien, no te preocupes. De una liturgia no deseada. Si sabemos que. Pero tú estás fome, por eso no te quieres quedar. Dilo, Maya. No. Más voy a ir al cumpleaños, así que no. Ah, muy bien. Gracias, Alberto. Entonces, Magnificent Seven con The Clash.